Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes de nuevo. Muy bien, ahí estamos despiertos. Damos gracias a Dios por un hermoso día, poder compartir, venir a la iglesia, compartir con los hermanos. Y empezamos una nueva serie, ¿sí? Que ahí vamos a ver en la pantalla. Una serie basada en el Génesis. Una hermosa serie el Génesis es un libro maravilloso para estudiar, así que lo animo que pueda ir leyendo, que pueda de a poquito ir masticando la palabra de Dios. El libro de Génesis, ¿sí?, es uno de los libros más importantes de la Biblia. Allí encontramos verdades y me gustaría orar, porque este es el tiempo donde es más importante, pero muchas veces nos distraemos. Que estemos atentos y que Dios pueda llegar a nuestro corazón con su palabra y hablarnos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde porque podemos escuchar tu palabra, Señor. Bendice tu palabra, que sea ella que instruya, que marque, que nos haga ver lo grande y poderoso que eres, Señor, para que de esa forma te busquemos, te anhelemos y deseemos. Te deseemos, Señor, y desear también que tú nos cambies, Señor. Obra en cada corazón aquí, Señor. Señor, queremos pedirte que tú nos hables, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Voy a hacer una introducción al libro de Génesis. Sí, el libro de Génesis, como dice el título, la serie se llama Fundamentos de la Redención. El libro de Génesis es la palabra griega para origen o comienzo. Los hebreos al Génesis lo llaman Bereshit, con B larga, Bereshit. Y cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, esta versión se la llamó Septuaginta. El autor de Génesis, la tradición judía se lo atribuye a Moisés. Moisés escribe el Génesis y después escribe los 4 libros siguientes: Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros que componen el Pentateuco. El Génesis es un libro de comienzos. Allí vamos a encontrar misterios, el comienzo de la humanidad. Vamos a encontrar la creación de esta galaxia, el sistema solar, la preparación de la tierra para ser habitada. Génesis traza el inicio de la obra redentora de Dios con la humanidad. Cuando Adán y Eva pecan, Dios decide traer redención a sus vidas. Y vamos a ver en este libro que encontramos verdades como el matrimonio, la caída del hombre, la muerte, los dolores de parto de la mujer. Si tuviéramos que separar al Génesis, lo separaríamos en 2 grupos. Por un lado, del capítulo 1 al 11, vamos a encontrar 4 acontecimientos importantes. En primer lugar, la creación, la caída del hombre, la torre de Babel, ¿sí?, y el diluvio, que me estaba olvidando. Y la segunda parte del Génesis, del capítulo 12 al 50, vamos a encontrar 4 personajes importantes: Abraham, Isaac, Jacob y José. Así que lo animo a que pueda prestar atención en esta serie, porque introducirnos en el libro de Génesis, vamos a poder aprender cosas que van a cambiar nuestra vida. Nos van a dar una perspectiva diferente de Dios. Entonces allí vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer
Mi versión es Reina Valera 1960. Si usted tiene otra versión, puede seguir la lectura. Génesis 1, 1 y 2. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pueden tomar asiento. Aquí vamos a ver la creación, ¿sí? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. El hebreo es un lenguaje muy rico. Y aquí vamos a ver en primer lugar, ¿sí? Si podemos, el título se llama El Creador Creativo. Ese es el título que le coloqué. Vamos a ver, pasar al siguiente slide. Allí vamos a ver en el versículo 1, ¿sí? Vemos la creación. Leímos en el principio. ¿En el principio de qué? Si Dios dice que en la Biblia es eterno. Eterno significa que no tiene principio ni fin, que Él no está sujeto al tiempo, que es infinito en el espacio. Es decir, Él estaba antes de que se iniciara el tiempo. ¿Cómo lo describo? Qué mensaje tan difícil de describir la eternidad de Dios. Hay un doctor neurocientífico llamado Facundo Manes, argentino. Ellos estudian lo que es el cerebro. Y él dice que ahí tenemos varias memorias. Hay una memoria semántica. No sé si le pasó que usted iba manejando en el carro, en el auto, y en ese momento se le fue la mente. Y empezó a pensar en que tiene que pasar por el supermercado, tiene que comprar, y después vuelve la mente y se concentra y se da cuenta que está manejando y no chocó. Esa es la memoria semántica. Hay otra memoria que es una memoria episódica que se sujeta al lugar y tiempo. Y han estudiado y dicen los neurocientíficos que nosotros recordamos en la vida aquellas cosas que más nos emocionaron. Todo lo demás, nos olvidamos todo. Entonces, podemos recordar cuando nació quizás un hijo. Quizás todos vamos a recordar hoy qué estábamos haciendo, dónde estábamos cuando las Torres Gemelas estaban cayendo. Porque recordamos y asimilamos las cosas bajo un tiempo, un espacio. Pero ¿saben? Dios es no tiempo. Dios no se limita, Dios es ilimitable e ilimitado. No se sujeta al tiempo ni al espacio. Pero la Escritura nos dice en el principio. Tiene que marcar un origen. En un origen de la historia Dios creó los cielos y la tierra. La Vía Galáctea, el universo, todo lo que vemos en un comienzo, en un origen. Vemos allí en el principio creó. El verbo creó, crear, en el hebreo, allí es el verbo bara, significa crear de la nada. Creación de la nada. Este verbo aparece 44 veces en el Antiguo Testamento y siempre se asocia al sujeto que es Dios. Esta palabra en el latín, este concepto también es, quizás lo han escuchado, el ex nihilo, que es el mismo concepto, creación sobrenatural de la nada. Y en la escuela nos enseñaba, no, pero Newton nos dice que la materia, que la materia, ¿podemos crear algo de la nada? La ley que se está violando acá es la segunda ley, el principio de Avogadro. ¿Qué dice el principio de Avogadro? La materia no se crea ni se destruye, se transforma.
Le voy a explicar con un ejemplo. La materia no se crea ni se destruye, se transforma. Si yo agarro este papel y lo prendo fuego, ¿va a desaparecer? ¿Sí o no? Sí, pero no desaparece la materia porque esas moléculas se transforman en dióxido de carbono. La materia no se destruye. Ahora Dios hace algo increíble. Él crea todo esto de la nada. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Creación de la nada. Ex nihilo, vara. Los científicos no pueden explicar esto. Fíjese, volvamos a Génesis. En el principio creó Dios. Esa palabra Dios en el original hebreo es Elohim. Elohim. Y está hablando, esta palabra está en plural. Es decir, está hablando de dioses. En el principio dioses, deidades. Y aquí vemos presente la Trinidad, creando. Padre, Hijo y Espíritu Santo están creando. Notemos que la Biblia no se desgasta en hablar y en explicarnos la existencia de Dios. Ya lo da por hecho que Dios existe. Dios existe. Los científicos han tratado de buscar el origen de la creación. No pueden. No se puede encontrar el origen de las cosas. Pero sí los científicos han creado leyes, la física, la astronomía, la termodinámica, todas esas leyes que los científicos han aplicado y han creado disciplinas científicas para mostrar algo que es observable y comprobable. De allí sale el término empírico. Algo que ellos tienen que comprobar, observar, y ellos aplican leyes y las estudian. Pero por sobre todas esas leyes hay un Dios diseñador, creador, que creó todo de la nada y sostiene todas esas leyes que los científicos han inventado, pero todas se sostienen en ese creador. Ahora, mire, en el año 1492 existió un hombre llamado Cristóbal Colón, un hombre de origen genovés. Se va a España y le gustaba navegar. Y él decide ir a conocer, a explorar. Y encaró por el océano y quería ir a descubrir. Porque quizás usted en la escuela escuchó que antes se creía que la tierra era plana, que habían 4 elefantes sosteniendo la tierra y debajo que había una gran tortuga. Esa era la tierra que creían. Entonces Colón se sube a su calavera, así se dice, ¿no? Al barco, iba con la niña, con la Pinta y la Santa María. Y van rumbo. Uno de los primeros lugares que descubre es Yucatán, México. Pero la primera isla es en las Bahamas, donde choca. Ahora, Colón descubre que el mar se va desapareciendo y se da cuenta que la tierra es redonda. Pero miles de años antes, Isaías capítulo 40, versículo 22, ya decía que la tierra era redonda. ¿No lo leíste, Colón, el versículo? Vamos a ir a Job capítulo 38. Vamos a ir a Job capítulo 38. Allí le pregunta, vemos Dios preguntándole a Job,
en el capítulo 38, versículo 4, dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú? Le pregunta, ¿dónde te encontrabas cuando yo estaba trazando las medidas? Todos los planetas tienen medidas. Júpiter, Marte, el Sol, tienen unas medidas diseñadas. La Tierra tiene unas medidas que son exactas, necesarias para que haya vida. La distancia entre la Tierra y el Sol no la diseñó un arquitecto, la diseñó Dios, esa distancia. Ahora, la Tierra, como vemos, está inclinada 23 grados y medios en su eje. Gira los 365 días del año alrededor del Sol por 4 estaciones. Y está comprobado matemáticamente que en este planeta Tierra, con esas medidas, puede haber vida. Si tan solo giraríamos medio grado ese eje, todos nos moriríamos. Ahora, la Tierra está suspendida. Mira el versículo 5. Dice: ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Versículo 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? La tierra está suspendida en el aire. Esto es un misterio. No hay una tortuga. Está suspendida. Está girando a una velocidad constante los 365 días del año. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Está girando alrededor del Sol. Ahora, aquí hay una ley que se está violando, la segunda ley de Newton. ¿Qué dice? La ley de Newton dice: la velocidad de un objeto es proporcional a la fuerza que se aplica. Se lo voy a explicar. Si yo le lanzo una canica o una bolita, por más que lo lance con todas mis fuerzas, en un momento esa bolita va a parar. O si yo disparo una bala, esa bala va a salir, va a hacer una curva y va a parar. La bolita no sigue girando alrededor de la Tierra. ¿Quién está empujando la Tierra? Hacele esa pregunta a un ateo. ¿Quién está empujando la Tierra? Fíjense versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí está hablando de la creación de los ángeles. Déjeme decirle que Dios creó a los ángeles antes de crear al hombre. Cuando Dios crea el mundo, Él permite que los ángeles existan antes que el hombre. Y Dios, la Biblia dice que crea las criaturas que van a poblar el universo, no los extraterrestres. Él crea querubines, serafines, ángeles y seres humanos. Los querubines y serafines están en la eternidad de Dios, en el tercer cielo, dice la Biblia. Querubines y serafines, por un lado, y por otro lado tenemos lo que son los ángeles. Ahora, dentro de esos ángeles hay un querubín llamado Lucifer, ¿sí?, que cuando él se rebeló contra Dios, él arrastró una tercera parte de esos millones y millones de ángeles. Ese grupo de ángeles que quedó con Dios están guiados por un arcángel llamado Miguel. Ahora, Dios no creó al diablo, Dios creó un ángel hermoso, perfecto, director de la alabanza, pero el Lucifer en el hebreo es Heibel, lucero de la mañana.
Él se rebela contra Dios, entra el pecado en la eternidad y él arrastra a los ángeles. ¿Sabe? La palabra diablo significa el que acusa. Diablo, el que acusa, el acusador. La palabra Satanás significa adversario, contradictor, el contradictor, adversario, adversario de Dios, adversario de la Biblia, de la iglesia, de Cristo, porque cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Él es el contradictor. ¿Sabes? Cuando vos te oponés, contradecís a las personas que Dios colocó para que guíen la iglesia de Cristo, vos te estás, o yo, nos estamos pareciendo, imitando a Satanás. Cuidado, cuidado con lo que decimos. Tenemos que tener cuidado con lo que publicamos. Porque, te lo voy a decir voy a cambiar mi idioma porque estoy hablando en argentino. Te lo voy a decir en mexicano. Si tú te metes con el siervo de Dios, tú te metes con el Dios de ese siervo. Satanás está en contra de Dios, de la sabiduría de Dios. Y si podríamos preguntar, ¿Jesucristo reina hoy? No, no reina. Él es el rey, pero hoy no reina. Porque dice la Biblia que su reinado va a ser en completa paz. Y hoy nos estamos peleando. Estamos hablando mal del hermano. Dice la Biblia que va a ser tanta la paz que el corderito va a estar con el lobo y van a estar juntos. No va a haber dolor, no va a haber muerte, no va a haber llanto. Va a haber paz. Él va a venir como el rey en un caballo a reinar. Pero hoy, ¿saben quién reina? Hoy reina Satanás, el príncipe de la potestad. Él, por medio de este sistema, está gobernando este mundo. Y saben, a veces llegamos a la iglesia y llegamos, a la reunión empieza a la 1, algunos llegan un poco tarde, pero saben que antes de la 1 el diablo ya está sentado acá adentro. Él ya tomó el servicio en inglés y tomó el servicio en español. Y está tomando nota, está prestando atención. Trajo su Biblia hoy. ¿Trajo usted su Biblia? Porque ¿sabe qué? Él después le va a ir a decir al oído de un hermano, le va a hablar mal de otro. Él está tomando nota porque tiene que publicar en el Facebook para lastimar a la iglesia de Dios, a los hijos de Dios. Satanás está en contra de la obra de Dios, en contra de Dios, en contra de los hijos de Dios. Quiere destruir la iglesia, pero como decía el pastor, hay una promesa que nos cubre. Ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia que es de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces vemos en el versículo 1 de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a ir al versículo 2. Pasamos al siguiente slide. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este versículo ha causado muchas controversias, porque hay dos puntos de vista teológicos entre el versículo 1 y 2. A ver, prestemos atención. Muchos creen que entre el versículo 1 y 2 hay una continuidad, es decir, Dios crea el cielo y la tierra, había un caos en la tierra y Él continúa
creando. Pero otros sostienen que entre el versículo 1 y 2 hay un intervalo de millones y millones de años. Y lo que produjo el caos en la tierra fue que Satanás, al haberse rebelado con Dios, Dios lo echó del trono y vino a vivir acá con los demonios. Y habitó en la tierra y provocó todo este caos. La Biblia no nos dice exactamente eso, podemos deducirlo, pero sí nos dice la Biblia que Satanás pecó, Satanás se rebeló contra Dios antes de que el hombre existiera. Ese hermoso ángel se rebeló. Ahora, fíjese, y la tierra estaba, esa palabra estaba, se interpreta llegar a estar. Entendemos que después de un acto de la creación, reinó el caos, antes de que Dios empezara a poner orden, a aplicar su creatividad, que lo vamos a ir viendo en el siguiente sermón. Miren la palabra siguiente. Y la tierra estaba desordenada. En el hebreo, esa palabra es tohu. No sé cómo se dice, pero es T-O-H-U. Quiere decir sin forma, desolada, sin la condición ordenada que tuvo después, sin islas, sin continentes. ¿Vieron cuando la casa está desordenada el sábado de la tarde y nos caen las visitas? Ayer me cayeron visitas y me dice mi señora, mi esposa, me dice, a ver si podés ordenar la pieza de los chicos, ordenar nuestra pieza. Y usted ve cómo somos los hombres, ¿no? Agarra una cosa, la tira por allá, pega una patada, le pega la zapatilla a los chicos, la mete abajo de la cama. Y no le alcanza el tiempo porque me viene la visita, tengo que prender el fuego. Entonces, ¿qué hace uno? Cierra la puerta. Esa es una ley científica. Uno cierra la puerta para que no vean el caos que hay en ese cuarto. No sé si le ha pasado, pero es pura casualidad. Entonces, ayer cierro las puertas, pum, 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 listo, terminé, todo ordenadito. La tierra dice que estaba desordenada, había un caos. Allí vimos una imagen, dice, estaba vacía, en el hebreo es bohu, B-O-H-U, que ha de entenderse en el sentido de estéril, que no era capaz de producir vida animal ni vegetal. Estaba toda llena de agua. Y dice allí, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La oscuridad penetrando en todo ese abismo. La palabra abismo son las aguas profundas, los mares. Toda la oscuridad en la tierra. Y dice allí que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese verbo allí, bueno, aquí vemos el Espíritu Santo siendo parte de la obra creadora. Pero allí vemos ese verbo se movía. Vamos a Deuteronomio 32:11, dice, ese verbo es la idea de un ave que vuela sobre su nido, va y viene, como un águila que vuela por sobre sus polluelos. Esa es la idea que en el hebreo, mire que el hebreo tiene que explicarnos por medio de una ilustración lo que quiere decir. Y dice que el Espíritu de Dios se paseaba por sobre las aguas. Observamos que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, en oscuridad. Es lo mismo que le sucede a una persona que no ha nacido de nuevo. Una persona que no ha tenido un encuentro con la gracia de Dios.
Acompáñeme a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Dice, y Él os dio vida. Cristo, ¿sí?, nos dio vida cuando estábamos muertos. La palabra muerto ahí no es una persona que está en un cajón, como en sentido figurado, como hablaba el profesor Girafales, en sentido figurado. Ahí está hablando de una condición espiritual, un estado de separación eterna con Dios. Dice, estábamos separados eternamente a causa del pecado, delitos, transgresiones y pecados. Ahí la palabra es, pecado es errar al blanco, alguien que se desvía del blanco. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Andábamos en otro tiempo, siguiendo a este mundo. Ahí la palabra mundo es sistema, no es tierra. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Allí dice, el príncipe de la potestad del aire, o sea, el jefe del aire. No sé por qué se me viene a la mente el Wi-Fi, no sé por qué. Pero usted sabe que en este ambiente estamos llenos de ondas, no de malas ondas, de ondas que transmiten todo lo que es el internet, las señales. Pasa por acá el DirecTV, el Twitter. Bueno, Satanás es el príncipe del aire. Y dice que opera en los hijos de desobediencia. Opera con los hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de desobediencia. Ahí leemos en Primera de Reyes, capítulo 17, está Elías, y Dios lo manda a un arroyo, y le dice, te voy a enviar un cuervo que te dé de comer, vas a tomar agua del arroyo. Un cuervo, me va a traer carne, te va a traer carne y pan. Entonces, así se iba a alimentar Elías. Ese Dios, como todopoderoso, un pájaro le obedece a Dios, un arbusto, un arroyo le obedece a Dios. Y nosotros nos cuesta obedecer. La criatura le cuesta obedecer a su Creador. Dice que esa vida de pecado nos hacía vivir una vida separada de Dios, alejada, vacía. Miren lo que dice Robbie Williams, ese actor, comediante que nos hacía reír a todos. Él en el 2014 se quita la vida. Cuentan ahí periodistas que lo estaba maquillando la maquilladora y le dice, siento que no hago reír al público. Le habían detectado Parkinson. Y él después termina quitándose la vida. Y cuando hacen los peritos, ¿sí?, los peritos que vienen a revisar, vienen con los plumeritos y revisan la escena de donde se cometió este suicidio y encuentran los papeles, unos trozos de papel que tenía unas frases. Miren lo que dijo él. Estoy harto de todo. Una vida triste, una vida vacía. Estoy harto de todo. Es hora de marcharme. Más por venir, ya no más. Una vida que terminó en total angustia,
que terminó quitándose la vida. Un hombre que lo veíamos en la televisión, nos hacía reír, que tenía una mansión en California, que ganó premios Oscar, pero no pudieron llenar el vacío que había en su corazón. ¿Sabes? Todos los hombres venimos a esta tierra con un vacío en nuestro interior. Y no lo puede llenar ni el dinero, ni los hombres, ni las mujeres, ni la fama, ni el poder, ni todo lo que vos encuentres en esta vida. Ese vacío se llama Cristo. Ese vacío se llama Cristo. Ese Dios creador que dice la Biblia con el hueco de su mano, llenó el océano. Sostuvo con el hueco de su mano el océano. Con la palma de su mano midió los cielos. Con 3 dedos creó la tierra y dice que pesó los montes. No a Pensilvania, pesó todo. La Vía Galáctea. Hay a 400 millones de años luz. Hay vías galácteas. Y para que esa vía galáctea de acá, de donde estamos nosotros, a ese lugar, la luz tiene que viajar a 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, la luz tuvo que venir desde esa distancia de 400 millones de años luz, viajar hasta acá. Se le hubiese llevado 400.000 millones de años luz. Sin embargo, cuando Dios dijo, sea la luz, se hizo la luz. Imagínense la explosión que habrá sido. Y la luz se hizo. Ese Dios todopoderoso, ese Dios que antes de decir sea la luz, Él dijo sea una cruz. Porque Él había planificado la redención. Miren lo que dice Efesios, ahí en el versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria a Dios. Él murió en la cruz por ti y por mí para sacarte de la condenación, para darte una nueva vida, para llenar tu vida y darte una vida en abundancia. ¿Sabes? Cuando pienso en ese Dios, pienso en un Dios redentor. Y ya terminando, quiero hacer algo que les quiero compartir. Me acaban de enviar un audio en WhatsApp. Sé que voy a llorar. Soy llorón. Esta persona, una chica mexicana de Yucatán, cuando tenía 6 años, esta semana cumplí 27 años de conocer a Cristo. Un 1 de mayo de 1992 conocí a Cristo. Mi familia se estaba destruyendo, mis padres estaban a punto de separar y Dios utilizó una persona. Quiero que escuchen este audio, a ver si puede salir, pueden regular ahí el sonido. Buenos días. En el año de 1991 llegué a Argentina y me involucré en un ministerio que se llama Fundación de Iglesias. Y fue así como me designaron un lugar que se llama Tristán Suárez y llegué a la casa de la familia Gutiérrez. Fue la primera casa que visité porque Patricia había tomado decisión con otra persona 1 año atrás más o menos. Entonces yo empecé un discipulado con ella y ahí conocí a sus hijos. Tenía 2 preciosos mellizos y Poli, su hermano, un niño muy, muy lindo también. Entonces el siguiente año hicimos una actividad que se llama el picnic de la familia.
y ellos vinieron a nuestra actividad. Entonces, en un tiempo libre nos sentamos sobre el pasto y yo no tenía a la mano ningún material que yo pudiera utilizar para niños. Entonces, vimos los colores que teníamos a nuestro alrededor y entonces yo les hablé del color amarillo, que significaban las calles de oro, del color negro, que era el pecado, del color rojo, que simbolizaba la sangre de Cristo, el color blanco, que era como quedaba el corazón después de haber sido lavado con la sangre de Cristo, y el color verde, que significaba el crecimiento después de haber tomado una decisión, de haber entregado su vida a Cristo. Entonces ellos entendieron ese mensaje y ellos en esa mañana hicieron su decisión, recibieron a Cristo en su corazón y fue un momento muy hermoso. Y después yo pude ver cómo ellos iban creciendo físicamente y también espiritualmente, porque me quedé unos años más en Argentina, hasta que en el año 98 Dios nos llamó para irnos a México a servirle, y entonces nos despedimos de la gente que amábamos en esos lugares. Y llegamos a México para servirle y pasaron varios años sin tener ninguna comunicación con ellos, hasta que 10 años después mi esposo viajó a Argentina por problemas familiares y entonces él visitó la iglesia que en ese tiempo ya había sido levantada y visitó a la familia y nuevamente se abrió el contacto, y un tiempo después Pablito vino a la casa a visitarnos. Fue muy hermoso verlo de nuevo, y la verdad yo no conozco a muchas personas que sean tan agradecidas por la salvación que Cristo les dio como Pablo. La verdad yo admiro mucho en él, porque él siempre está agradecido, y siempre está agradecido por su salvación, y siempre está agradecido por mi vida, por haberle hablado de Cristo. Me da mucho gusto verlo ahora, un hombre involucrado en las cosas de Dios, con una hermosa familia. Y pues lo que yo podría decirles en esta mañana, que ustedes nunca menosprecien la oportunidad de hablarle a un niño, porque Dios puede hacer una obra enorme y ellos son la tierra más fértil para sembrar el Evangelio. Un saludo muy grande. Adiós. Esta es la historia de mi vida. Recuerdo que cuando voy ahí a Palabra de Vida, en Argentina, hay una montañita de un costado de una cancha de fútbol. Ahí conocí a Cristo. Ese Dios que por su gracia vino a morir en una cruz. Ese Dios creador que, como decía, con su mano tomó los océanos. Es ese Dios que después habitó entre nosotros y esas manos fueron clavadas por ti y por mí. ¿Has conocido a Cristo? ¿Le has pedido que entre en tu corazón? No te estoy diciendo de que levantes solo la mano, porque hay personas que cantan canciones de Dios, hay personas que leen la Biblia, vienen a la iglesia y parece que el Evangelio les pasó por al lado, porque nunca lo tomaron, porque su vida demuestra de que parece que no tuvieron un encuentro con Cristo. Dice Pablo, Él los sacó de la esclavitud del pecado. Si tu vida no cambia, esto es para aquellos que conocemos a Cristo hace tiempo, no para el que vino por primera vez o está creciendo, pero si tu vida pasa los meses y no cambia y seguís volviendo a hacer lo mismo, una pregunta tenés que hacerte: si has nacido de nuevo. Cada día, cada momento Dios te ofrece la oportunidad de que puedas entregarle tu vida a Cristo. ¿Por qué luchar siempre con las mismas cosas? ¿Por qué luchar? Porque lo estamos haciendo a nuestra manera, lo estamos haciendo con nuestras fuerzas. Pero Cristo quiere ser tu Salvador, quiere ser el Señor de tu vida.
Ese Dios eterno que desde la eternidad vino para dar su vida por ti, para que puedas poner tu fe en la obra de Cristo y de esa forma podamos tener vida, y una vida que se sustenta en la gracia de Dios, en lo que Él hizo en la cruz, no en lo que yo haga, no en lo que yo pueda hacer, sino en los méritos que Él hizo. Ese es el Dios creador. Así comienza Génesis. Así comienza Génesis. Y me gustaría que te pongas de pie, vamos a orar. Quiero animarte, Dios quiere usarte. No importa si sabes mucho o poco de la Biblia, pero te animo que puedas tomar este libro. Enamórate de este libro. Lee el Génesis. Prepárate. Tenemos que conocer más de Dios. Si conocemos este libro, vamos a poder defendernos frente al enemigo. La doctrina de Dios está siendo atacada. Está siendo atacada constantemente. Y sabes, con frases lindas, como parece los cristianos cereal Kellogg. Sacá el tigre que hay en vos. Sacá lo bueno de ti y va a surgir una buena vida. El diablo se nos mata de la risa. Aquellos que hemos estado enfrente de la presencia del diablo, se nos ríe. Tenemos que conocer la Escritura, tenemos que citarle la palabra de Dios. Tenemos que, cuando viene un dolido, un caído, tenemos que acercarnos y leerles la palabra de Dios, contarle lo que Cristo hizo en nuestra vida. Contarle lo que Cristo hizo en tu vida y Dios te va a usar, te quiere usar. Te quiere usar en el trabajo, te quiere usar en la escuela, los jóvenes. Dios te quiere usar. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por la creación. Gracias por tu obra redentora, Señor. Yo te pido en esta tarde, Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos recibir esta palabra para animarnos, para poder mirar para atrás y ver la historia de que hubo un comienzo en nuestra vida, de que un día tú viniste a nuestra vida, Señor. Nos rescataste, nos lavaste, Señor. Llenaste nuestra vida. Llenaste ese vacío que había en nuestro corazón. Señor, yo quiero orar por mis hermanos, quiero orar por la vida de ellos. Que puedan salir animados, desafiados, a contarle a aquellas personas que están tristes, están vacías. Escuchábamos de este actor una vida con todo lo que podemos lograr en esta tierra, pero no nos llevamos nada, no nos vamos con nada. Señor, si tú no estás en nuestra vida, somos nada. Ayúdanos a ser humildes, a ver la tierra y saber desde allí nos hiciste, Señor. No somos nada, pero contigo somos todo, Señor. Bendice la vida de cada uno de los que estamos acá. Señor, impregna tu palabra en su mente, en su corazón. Crea convicciones para que amen tu nombre, para que te puedan seguir, tomen esa cruz y te sigan a ti, Señor. Que esto no sea una religión, que esto no sea venir y cumplir 2 horas, sino que sea un cambio de vida, un cambio de las tinieblas a la luz, un cambio del pecado, de una vida de desobediencia a una vida de obediencia, de una vida de esclavitud a una vida de obediencia a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pido por aquellos que están sufriendo, están padeciendo con algún vicio, que tú seas, Señor, el que obre, el que provoque un cambio. Tú, Señor, Dios Todopoderoso. Te amamos, Señor. Gloria a ti, Señor. Te damos gracias. Bendito seas, Señor. Obra en esta iglesia, obra en cada iglesia que está siendo enseñada la correcta palabra tuya, Señor. Dios mío, bendice tu palabra. Gracias
por el Génesis. Gracias porque hubo un comienzo y hay una eternidad que nos espera. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.